Bien, como el paso número 10 de esta actividad es la intervención nutricional. Lo que yo les mencionaba anteriormente al inicio sobre los pasos del proceso de cuidado nutricio, la intervención nutricional se considera el paso número 3, ¿sí? El paso número 2 no lo voy a tomar ahorita a consideración porque es una metodología un poco más que requiere tiempo, pero el paso número 2 se le llama diagnóstico nutricional, en donde gracias a toda la información que se recabó en la evaluación nutricional, que es el paso número 1 de la evaluación, ¿sí? Se realiza un diagnóstico, como los diagnósticos médicos, hay una nomenclatura también para los nutriólogos. Entonces, yo creo que esto ya lo van a ver en semestres más adelante. ¿Ok? Entonces nos vamos a brincar el paso número 3 del proceso de cuidado nutricio, de que es la intervención nutricional. Entonces, en base a los hallazgos que obtuvimos en los pasos anteriores de la evaluación, la información del paciente, la evaluación antropométrica, bioquímica, clínica y dietética, calculamos según las recomendaciones y estándares de referencia, lo que les decía, las IDR, las RDA, las AI. Acuérdense que esto lo vimos en objetos de estudio al inicio del semestre y ustedes también tienen datos en sus manuales de tanto de macros como de micros, ¿ok? Entonces, para hacer la intervención nutricional nosotros debemos contemplar todo el análisis que hicimos de los pesos, o sea, cuál peso voy a usar para el cálculo nutricional, ¿sí? Ya sé que ustedes decían, bueno, yo voy a utilizar el peso actual, ¿sí? Pero voy a hacer una reducción. O para mí, en lo personal, yo lo haría con el peso ajustado que habíamos dicho, ¿sí? Yo lo consideraría con un peso de 67 kilos. Recuerden que el peso actual es de 70 y no se va como que tan alejado de la realidad. Y un peso ideal pues era más bajo y un deseable pues estaba dentro de los rangos. Entonces yo voy a optar por utilizar 67 kilos, ¿ok? Y uno de los métodos para calcular, acuérdense, pues son las ecuaciones predictivas, ¿ok? Este es de la FAO, de la OMS, ¿sí? Y para utilizarlo para el método factorial, que en el video de la elaboración de menús se los expliqué a detalle, pero ahorita lo vamos a ver también. Entonces, ¿qué va a pasar con las ecuaciones de predicción? Bueno, se va a calcular el gasto energético basal. Acuérdense que el gasto energético basal corresponde a toda esa energía, todas las calorías que necesitamos para que nuestro cuerpo realice las funciones, pues, básicas, ¿sí? Como respirar, como que los órganos funcionen, hagan su absorción, su digestión, pensar, todo eso, ¿ok? Respirar. Entonces son las calorías que necesitamos simplemente para que nuestro cuerpo pues haga esas funciones, ¿ok? Entonces ya sabiendo que en el ejemplo es un hombre de 38 años, 67 kilos para mi cálculo, la fórmula de la OMS menciona un peso ideal, ¿sí? Yo no voy a utilizar como un peso ideal, sino un peso ajustado, ¿sí? Pero como les digo, hay algunas ecuaciones que pueden ser peso actual, peso ideal, peso ajustado, hay algunas ecuaciones que también lo recomiendan, pero conforme vayan avanzando, chicos, ustedes en los semestres se van a ir dando cuenta de que existen demasiadas ecuaciones de predicción y que pueden elegir siempre y cuando pues quede también dentro del análisis que van a hacer, no solamente de una ecuación, sino de varias para tomar una decisión más certera. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer el cálculo. Es un hombre, ¿ok? De 38 años, ¿verdad? Que quedaría aquí. Entonces vamos a calcular las calorías basales, 11.6 por, ¿sí? 67, que nos da 777.2, ¿sí? Más 879, ¿ok? Que nos da un total de 1656.2. Voy a verificar de nuevo
es 11.6 por 67, ¿ok? Y esto lo sumamos, ¿sí? 777.2 más 879, ¿ok? ¿Ok? Nos da este resultado, 1656. ¿Sí? Hay algunos que lo redondean, o sea, no se preocupen si tienen los decimales. Hay algunos profesores a lo mejor que sí son un poco que marquen los decimales, sinceramente en mi caso no pasa nada. 156 calorías, ese es nuestro gasto energético basal por la OMS, ¿ok? Después de que nosotros tenemos este gasto energético basal con el método factorial, ¿sí? Eh, Voy a quitar esta opción nada más, es para que tuvieran el ejemplo, pero ese es 1656 para el método 1, ¿sí? Son otros métodos. Para este método 1 vamos a calcular el GEF, que es de 1656, pero las vamos a dividir entre 24 horas, que es de un día, ¿verdad? Entre 24. ¿Y qué nos va a dar? Sí, nos va a dar el gasto basal por hora, ¿ok? ¿Para qué necesitamos esto? Para agregarlo en esta parte. Obviamente está repetida de manera repetida, pero pueden nada más colocar una vez y ya ajustan aquí la columna como ustedes deseen. Entonces nosotros vamos a revisar, ¿sí?, las actividades que se desarrollan durante todo el día y cuántas horas se le invierte a esa actividad. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí yo puse 8 horas y media para dormir, para comer 2, 7 para la escuela, limpieza personal 1.5, ciclismo 2 horas, el transporte que se lleva a la casa, al trabajo, etcétera, 1 hora, y ver televisión 2 horas. Es un ejemplo ficticio que lo vamos a considerar para este paciente o cliente. ¿Ok? Entonces aquí por la modificación del ejemplo va a ser 69, ¿ok?, kilocalorías por hora. ¿Ok? ¿Y qué es este valor? Bueno, van a ser los factores de actividad que se van a multiplicar con esta información. ¿Ok? Déjenme revisar si puedo entrar directamente aquí. ¿Sí? Aquí les dejé como el hipervínculo. Entonces ustedes dan un clic aquí directamente, ¿sí? Y les va a dar, yo sé que está en inglés, pero podemos hacer ese ejercicio para que también ustedes se familiaricen con los términos que son comunes, ¿sí? Y si se fijan, está separado por hombres y por mujeres. Entonces, hay algunos que tienen un rango, si ustedes deciden utilizar, por ejemplo, para cambiarse, ¿sí?, para vestirse, para hombres manejar 1.6, ¿sí? En caso de que no lo consideren como tan elevado, pueden utilizar 1.6, por ejemplo, para una persona mayor o para un niño que necesita pues no tanta ayuda o de esfuerzo más bien, ¿verdad? Porque lo ayudan, por ejemplo, pero tienen un rango, entonces ustedes deciden cuál manejar, o si no se quedan como en el promedio. Por ejemplo, para dormir, ¿sí?, es 1 para estar recostado, 1.2 para estar sentado pues relajado, 1.2 para estar parado, 1.4, ¿sí? Para lavarse las manos, la cabeza, la cara, perdón, y el cabello, 2.3, ¿sí? Para comer, para tomar, 1.4, 1.6. Entonces aquí viene toda la serie de actividades, limpieza del hogar, el cuidado de niños también genera un gasto, ¿verdad? Para lavar la ropa, ¿sí?, a mano. Algunas cuestiones como de agricultura, para cosechar, para manejar un tractor. Entonces hay muchas actividades. Entonces nosotros podemos seleccionar, ¿sí?, en base a esta información,
nuestros factores de actividad y los vamos a ir agregando aquí. Entonces yo para cuestión práctica ya más o menos los agregué, ¿sí? En relación a esta información de nuestro paciente de ustedes. ¿Y qué va a pasar? Voy a multiplicar, ¿sí? Las 8.5 horas por 69 calorías por hora por el factor y nos da un resultado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, 8.5, aquí voy a dejar el 69, voy a hacer la corrección. ¿Ok? 8.5 por 69 calorías por hora, sí que es este valor, por mi factor, que obviamente es 1, ¿verdad? Nos da un resultado de 586.5 calorías. ¿Qué quiere decir esto? Que para dormir, ¿sí? Yo necesito estas calorías, ¿sí? Para mis 8.5 horas que invierto para dormir, ¿ok? Ahora, para comer son 2, ¿sí? Horas por 69 igual por 1.6, que en realidad se me hace como que elevado, pero obviamente hay que confiar en esa información de la FAO, ¿verdad? Y nos da este resultado, ¿ok? Acuérdense que aquí ya manejé lo que es el valor de 69, ¿verdad? Para hacerlo directamente del ejemplo que acabamos de calcular. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente vamos a ir multiplicando y dando un resultado de las calorías del gasto energético total. Una cosa que comenté en la clase, en la sesión de Meet que tuvimos antes de salir de vacaciones, chicos, y que me entró la duda, es sobre el ETA. Las referencias, y en esa página ustedes la pueden verificar, viene toda una información de cómo hacen como toda esa análisis para calcular las calorías y todo, porque me quedaba la duda de cómo se calculaba, porque realmente nosotros en la práctica y así yo lo aprendí, ¿verdad? O sea, multiplicar el G por el ETA y por el factor actividad, pero ya revisando más detenidamente esta información y que se ha actualizado, porque se menciona que muchas de las ecuaciones están sobreestimando. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos dando de más calorías. Entonces sí menciona que debemos como hacer este análisis como por actividad. Sin embargo, chicos, yo sí les digo que esa referencia no menciona que nosotros agreguemos el ETA, ¿sí? Ya depende de cada intervención. Yo se los dejo como cuestión práctica. No les puedo decir que así debe de ser, porque la nutrición deben de saber que no es una ciencia exacta. Una ciencia exacta es la física, por ejemplo, ¿sí? Una ciencia exacta, pues es algo como que no se puede, que así tiene que ser, ¿sí? Eh, y la nutrición, pues varía, ¿verdad? Porque cada sujeto, cada paciente, cada cliente, pues es distinto. Entonces, aquí no podemos ser como tan cuadrados, tenemos que dar una evaluación individualizada y una intervención individualizada. Entonces, todo lo podemos revisar, si sí considerarlo, lo podemos calcular y ya al final nosotros evaluar o progresar, ¿verdad? O sea, si vemos que es una cantidad pues alta, ¿sí? Y conforme vamos haciendo un seguimiento con nuestro paciente o cliente, pues ya vamos ahí haciendo la modificación, ¿sí? Siempre, pues obviamente no que tenga la armonía y que cumpla con las leyes de la alimentación, que en 10% pues realmente no es mucho la cantidad, ¿verdad? Pero sí, pues para que ustedes lo consideren. Pero la OMS sí les digo que no menciona el agregar el valor del efecto térmico de los alimentos, que es más o menos como un 10%, ¿sí? Un 10%, pero también puede variar entre cada paciente. Acuérdense que son rangos, si mal no recuerdo, de 8 o hasta 15%, ¿sí? Pero casi siempre en la práctica nos han enseñado que es el 10%, pero todo depende de pues el sujeto, ¿verdad? El paciente, el cliente. Y bueno,
quise hacer el paréntesis sobre eso, porque lo pueden considerar o no, ¿ok? Porque acuérdense que les expliqué eso. Entonces ya haciendo la sumatoria, ¿sí? Eh, para fines de tiempo, vamos a suponer que nos dio un total de 2.477. Entonces, para mí, ¿sí? Este es el get, ¿sí? Si ustedes consideran que es adecuado agregar un 10%, lo pueden agregar, ¿sí? Que es el valor de 247 calorías que corresponden al 10%. Lo sumamos y nos dan 2.724. ¿Okay? Recordemos también que en este ejemplo, que es el más alto factor de actividad, pues es el ciclismo. Entonces sí puede generar un poco más de requerimiento. Entonces, ese es el método 1 que ustedes pueden aplicar. Si ustedes deciden si utilizar este o a continuación el método 2 que en otro video se los voy a explicar.